nada más y esperar, sino que tiene que haber esa finalidad de búsqueda de una verdad, aunque sea, no digo que tenga que ser una charla entre doctores de sociología, digo que puede ser una charla entre cualquiera, pero con esa finalidad. Hablar con otro, qué sé yo, de golpe hablas con un amigo sobre una película y te pones de acuerdo en hablar sobre esa película porque a los dos nos impactó. Y bueno, pero uno opina una cosa o expresa una idea de por qué le gustó, el otro por qué le gustó o qué aspecto le gustó, pero hay una finalidad de buscar un concepto y no sé si eso se da en todo tipo de charlas. A eso me refiero, a la finalidad a la finalidad del diálogo, más que al contenido del diálogo. Al objetivo o la intención sería, para buscar otras palabras. Sí, sí, sí. ¿Para qué dialogamos, digamos? Estamos Claro. dialogando Esto- para entender mejor eso que estamos abordando o para convencerte o para expresarte solo mi opinión. Si es para comprender mejor eso que estamos abordando, creo que aplica lo que sí lo está diciendo. Estoy de acuerdo. Bueno, no sé, a mí me parece que si nosotros nos vamos a dedicar a hilar fino con respecto a esto que trajo Silvia y que había empezado Ana, me parece que se nos va a ir mucho por acá, porque, no sé, más o menos lo que, lo que trajo Silvia me parece coherente, lo que contestó Mara me parece recoherente, yo me inclino, reconozco mucho lo que acaba de decir Mara. Eh, yo propondría avanzar, porque para no detenernos tanto en Además, esto, perdón, que una sola, que también me parece que, no sé si es por ahora, pero justo el negro se mete, Silo, ¿no? Se mete también en el texto con el tema de la podés intención ponerte, del diálogo. Adriana, te podemos ver la cara o si no directamente saca la cámara, como quieras. Bueno, que un poco decía que me parece que en el texto, no sé si un poquito más adelante, justo el negro toca el tema de la intención del diálogo. No, eso nomás. Decía, por ahí avanzamos un poquito y... Bueno, eh, entonces, seguimos leyendo. Dale, Párrafo 10, párrafo 9, perdón. está bueno. Párrafo No, 8 perdón, sería. párrafo 8, párrafo 8. Sí, párrafo 8. Capaz que a Noelia le pasé mal el dato. Bueno, párrafo 8. ¿Alguien que tenga ganas de leer? ¿Quieren lo leo? Sí. Dale. Bien. Párrafo 8. Si las tres condiciones anotadas son satisfechas, se podrá avanzar y se podrá estar en acuerdo o desacuerdo razonable con la serie de argumentos que se expongan. Pero existen numerosos factores que impiden el cumplimiento de las condiciones del diálogo. Me limitaré a tomar en cuenta algunos factores predialogales que afectan a la condición de ponderación de un tema dado. Entonces, para las chicas que se suman hoy, aunque dijeron que vieron los videos, lo que vamos haciendo es, leemos, por ejemplo, ahora acabamos de leer este párrafo y estos primeros comentarios son muy del tipo de qué me parece que ese texto dice, ¿no? O sea, no tanto ponernos a asociar cosas, sino decir, bueno, para mí acá lo que destaca es tal cosa, porque después la parte más de asociar más libremente y eso lo hacemos después.
Yo propongo que leamos el 10, ¿no? Porque es muy claro lo que dice en este, ¿no? Digo, me parece que no hay mucho que comentar acerca de que está por explicar cuáles son los problemas, ¿no? Para mí es nuevo en este párrafo que dice que eh, en este caso es solo para los factores que afectan a la condición de la ponderación de un tema dado. Es decir, que toca ese tema, solo el de la ponderación, ¿no? Es decir, el de la importancia que se le da. Claro, que seguiría la segunda condición. La segunda, exacto. Gracias. Y lo otro que dice es que se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo razonable. Ese punto también es nuevo. Hasta ahora creo que no sé si lo había dicho con tanta claridad, que no significa que el diálogo no significa que sea para acordar. Digamos, la finalidad no es para llegar a un acuerdo, sino que puede haber acuerdo o desacuerdo. Y eso me parece que es importante para algunos aspectos de cómo se considera el diálogo. Exacto. Y eso lo dice antes, lo leímos la otra vez, que se puede estar en desacuerdo y eso incluso es muy posible y muy copado en un diálogo, cuando hay verdadero interés, el tema está bien claro y no hay acuerdo. Lo dice antes, lo leímos en otro momento, me parece en el Implica primer encuentro. conexión, que implica que estás conectado. Ah, Mm. sí, tenés razón, sí, Habla sí. de la conexión. Sí, un poco es como, me parece que este párrafo oficia medio como de introducción a lo que después desarrolla, ¿no? Existen numerosos factores que impiden el cumplimiento de las condiciones del diálogo. Es como que este párrafo hace de nexo entre lo anterior que leímos y lo que vamos a desarrollar ahora. No sé. Claro. Y respecto a lo que señala Sonia, sí, o sea, si uno lo lee el texto, lógicamente dice eso, pero para mí se equivocó, para mí lo puso y después se olvidó, porque después, o sea, no, lo que después desarrolla no tiene que ver con que se refiera solamente a Claro, a mí me había quedado digamos, así también, por eso lo veo como nuevo eso. sí, sí, no, no está vivo para que le pregunten. Sí, me limitaría a permanecer en algunos factores previos legales. O por ahí Bueno, acá ponderación lo pone en un sentido más amplio, capaz. sí, capaz, sí. A ver, ahí, perdón, ahí, ¿me escuchan? Sí. Sí, no es. Sí, yo lo que entiendo acá es que lo que va a desarrollar después es esta cuestión que supuestamente es lógica, que tiene que ver con esos axiomas típicos de la filosofía, de la frasecita de Sócrates, ¿no? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Como si fuera una deducción lógica, así se enseñaría, pero en realidad lo que él está hablando es que la valoración viene de antemano, es una ponderación previa, por eso el predialogal es uno de los predialogales. Entonces, me parece que ahí lo que viene a explicar es esa condición que cuando yo hablo, yo ya sé a dónde quiero llegar. Entonces, eso es un predialogal. Y ahí ya hay un valor en el que yo armo el discurso y parece que es neutro el discurso, pero no lo es. Porque yo Sí, no, ya pará, sabía a pero dónde quería llegar. no, ¿Se no, el entiende? problema de lo que vos estás diciendo es que no tiene que ver con el párrafo 8. O sea, vos ya te estás adelantando de lo que viene Claro, después porque que todavía habla, no lo claro, leímos. porque entendí, perdón, capaz que entendí mal. Yo entendí Sí. que como que le faltaba una parte al texto porque no explicaría la condición de ponderación. ¿Eso entendí yo o entendí mal? Porque en la conversa. No se están dando las condiciones del diálogo en este caso. No, a ver si entendí. Entendí, perdón, entendí mal, entendí como que, le falta una parte. O capaz, No, no, esa no. cosa, perdón. No, no.
Yo propongo que sigamos con el párrafo 9, o Sí, sea, sigamos, ¿les Sigamos, parece? sigamos. sigamos, Sí. sigamos. Párrafo 9. ¿Quién quiere leer párrafo 9? Bueno, a vos te quedó la mano levantada y yo no te di la palabra, te quedó de antes. No, 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 es que quería decir algo. Este, me da la sensación de que en realidad para mí es más valioso un diálogo en el que yo me siento a hablar con alguien, pero no sé a dónde voy a ir. O sea, esto que dice de que uno ya sabe a lo que quiere llegar, es como si uno se sentara al diálogo, queriendo o que el otro entienda, o que el otro asuma, o que el otro acepte, o lo que fuera. Y eso a mí me quita mucha elasticidad, ¿no? Desde mi forma, me parece que yo me pongo a hablar y lo que sé, lo que quiero saber es si estamos hablando de lo mismo, es si estamos las personas dispuestas a intercambiar opiniones y todo esto. Pero en realidad no empiezo un diálogo con una dirección tan clara, porque entonces es como me siento a hablar para convencerte de algo o para hacerte saber algo, y en realidad por ahí me siento a hablar y no sé bien si el otro me va a convencer a mí, si yo voy a ser el que aprenda, si yo voy a ser el que dude. Y entonces no me parece que el diálogo implique ni saber a dónde uno va, ni ni tener. A ver, me hace una confusión, no estoy entendiendo nada de este taller, o para mí, porque yo cuando me siento, ese ejemplo que di en la plaza, me siento en la plaza a hablar con la señora y tengo la dirección de querer hablar con la señora y de saber lo que piensa y de decirle lo que yo pienso, pero no estoy queriendo convencerla de nada ni de explicarle nada. Estoy queriendo hablar nada más, y esa es la dirección, queriendo saber lo que el otro le pasa, lo que el otro siente, lo que lo perturba, por qué dice lo que dice. Y entonces defiendo esto, ¿no? Defiendo esta otra parte del diálogo, el diálogo que uno puede tener con un desconocido, con un amigo, con un vecino, porque me parece que aplica, o sea, no. Me resigno a pensar que no aplica esto que estamos trabajando en los diálogos que tenemos todo el tiempo con la gente, porque entonces es decir, si no, para mí sería como decir, bueno, a veces me siento a hablar en serio y me pongo a hablar con alguien ya con todo esto como estamos hablando, y a veces me siento a hablar al pedo, o sea, me siento a hablar ahí a ver que nada, y no me pasa eso. Nunca me siento a hablar Eh, al voleo, como sin interés o sin querer interiorizarme de lo que el otro le pasa. No sé Che, si soy Mara, perdón, clara. te voy a interrumpir. Sí, O sea, claro. yo, digamos, soy un poco talibana en esta propuesta de leer y después que terminemos de leer, hacer ese tipo de comentarios como más de asociaciones que está haciendo Mara, porque si no, o sea, mecánicamente lo que ahora pasaría es que cualquiera de nosotros tomaría la palabra y le contestaría a Mara, digamos, ¿no? Y entonces seguiríamos, qué sé Ah, yo, y nunca llegaríamos al texto. Entonces, perfecto. vayamos al párrafo 9, tratemos de, El, digamos, el, intercambiar el sobre lo 10 que creo dice que el es. párrafo 9. Después vamos a leer el párrafo 10 en diferentes partes y después porque lo que trae Mara a mí me resulta interesante, entonces como medio que a uno le dan ganas de seguir enganchado, pero entonces no leemos el texto, sino que hablamos en general de cosas, digamos, ¿no? Eh, así que si ¿No alguien leímos quiere ya el tomar la palabra 9? y leer el párrafo 9. Bueno, puedo leer. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto, Adri. Bueno, para que exista un enunciado es necesario que haya una intención previa que permita elegir los términos y la relación entre ellos. No basta con que enuncie ningún hombre es inmortal o todos los conejos son herbívoros para dar a entender de qué tema estoy hablando. La intención previa al discurso pone el ámbito, pone el universo en el que se plantean las proposiciones.
Tal universo no es genéticamente lógico, tiene que ver con estructuras prelógicas, predialogales. Otro tanto vale para quien recibe el enunciado. Es necesario que el universo de discurso coincida entre quien enuncia y quien recibe la enunciación. De otro modo, puede hablarse de no coincidencia del discurso. Ah, ¿sigo? No. No, párrafo 9. Ahí está. Está bien, el 9 nomás, está bien. Mira, también acá me resulta, no recordaba que la intención previa está relacionada con elegir los términos y la relación entre los términos. ¿Mm? Sería las palabras, ¿no? En ese sentido, elegir los términos. Mirá qué interesante, ¿eh? Es decir, que la palabra que uso tendría que ver como para dónde voy también. Y la relación entre ellos no entiendo tanto, pero bueno, después lo vemos. No sé, yo lo veo medio, o sea, porque eh, ningún hombre es inmortal. Entonces acá vos estás diciendo algo y estás hablando de la relación entre la inmortalidad y el hombre. Entonces, para mí lo que está Claro, diciendo es eso, o sea, la elijo los relación entre términos, los o sea, términos. todo lo que, digamos, todo lo que decimos, discurso, todo lo que decimos son palabras. O sea que decir Claro, un enunciado, elegir los términos, o sea, elegir las palabras, o sí, está diciendo como una cosa, ¿viste cómo es? O sea, es gracioso porque como que si uno lo lee más superficial te parece más claro, ¿viste? Y querés ponerte a explicarlo y es como que te empieza a parecer todo complicado, ¿viste? O sea, es tal cual, tal cual, tal cual. A mí me parece que lo que está diciendo en este caso es que en lo que decimos tiene un para qué lo decimos. Eso es lo que a mí me parece que está diciendo. Tiene una intención que es lo que decimos. Porque si decimos las vacas son marrones, pero no se sabe qué estoy diciendo. Estoy enunciando nomás las vacas, el color de las vacas. Me parece, ¿no? No. Claro, sí. A mí me parece que cuando se lea el otro párrafo va a quedar más claro, porque me parece que tiene que ver con que estos enunciados se arman para llegar a una conclusión a la que yo apunto, Claro. pero en un diálogo verdadero yo no sé lo que yo diga, cómo va a resonar en el otro y qué me va a decir el otro. No sé en qué dirección va a ir el diálogo, a diferencia de estos armados O donde levantar se la arman mano. para llegar a una conclusión. Va a quedar más claro cuando leamos Y el yo no otro, estoy, me Pide parece. palabra. yo no estoy encontrando dónde levantar la mano, no lo encuentro acá el botoncito, pero entonces levanto así mejor. Yo perfecto, Adriana, pens- avanti. En reacciones. pensaba lo sí, sí, pero no lo puedo encontrar ahí. Donde dice reaccionar, ahí Bien, ahí ahora lo busco en la siguiente. Para mí esto va, yo lo pensaba distinto, porque cuando dice que hay cuestiones, estructuras prelógicas y predialogales que valen, tienen que ver con uno y con otro, con lo que plantean, y yo marqué esta partecita. Es necesario que el universo de discurso Claro. coincida entre quien enuncia y quien recibe la enunciación. Y a mí me da la sensación, que ahí yo lo pensaba de algunas cosas que he leído por mi trabajo, esto, que si nosotros queremos hablar de ciertos temas, por ejemplo, con un chino, alguien que vive en Groenlandia, o alguien que vive en un lugar distinto, una sociedad sumamente distinta, ahí el universo de discurso es difícil de que coincida. Digo Groenlandia, por ejemplo, porque tienen 17 formas de nombrar al color blanco, y para nosotros blanco es blanco.
Y para ellos, que están ahí, que su mundo es blanco, tienen 17 formas diferentes de mencionarlo. Pongo eso como una cosa muy básica, muy tonta por ahí, pero me da que esas estructuras prelógicas y predialogales son anteriores incluso a lo que vamos a enunciar y tienen, a mí me da la sensación en esto, que tienen que ver con lo que está tratando de decir, no sé si es eso, pero que tiene que ver con cosas que son muy anteriores y que están muy en la base de poder coincidir en nuestros universos. Entonces, me parece que ahí hay como un telón de fondo que marca eso en lo que podemos llegar a compartir algunas cosas de ese universo de discurso. No sé si todas, pero al menos algunas que hagan posible entender esa segunda condición, que es la que estaba dando, que era la de el grado de importancia similar, la ponderación del tema. Me pareciera que a mí me da la sensación esa. Sí, a mí lo que sí, perdón, lo que sí me queda, que tiene que ver con esto que vos decís, es como que si no hay un grado más o menos parecido de ámbito, algo, no hay capacidad de diálogo. Es como decir, exagerando, si uno sabe solamente un idioma y otro sabe otra, y no tienen otra forma, y es difícil. Esa imagen, quiero decir. ¿Puedo? Sí, no, no. A mí me parece que cuando habla de términos, no a la palabra, a las palabras, sino al encuadre. ¿En qué términos? ¿En qué encuadre se coloca el diálogo? Eh, lo que decía Adriana, me parece que se refería como al párrafo 7, donde dice que lo que importa son los términos que tengan definiciones en donde las partes se acuerden, ¿no? Para poder llegar a entenderse. Pero yo coincido que acá también va más al universo, al encuadre de lo que voy Sí. diciendo, más que a lo que significan los términos, que doy por sentado que tienen que coincidir, bueno, tenemos que entendernos para poder avanzar. Claro, sería como el Pero punto de vista, ¿no? No va a usar el término, no va a usar punto de vista acá porque esto es lenguaje académico. Punto de vista es un lenguaje muy propio del humanismo. Noelia, vos tenés la mano levantada hace un ratito. Habla tranquila. No, a mí lo que me da a entender este párrafo es, bueno, coincido con muchos de los que dicen las compañeras acá presentes, en el sentido de uno se tiene como empezar a darse cuenta, sobre todo funciona esto en discursos controversiales, o sea, no es tan neutro, digo, como que uno lo nota más en frases que generan controversia, donde la intención capaz o la intención de burla o la intención violenta como es más notoria, entonces se nota más. Para mí, digo, un término, elegir una palabra, tiene que ver con el interés, con el punto de interés, ¿sí? Que tiene que ver con la intención. Y a veces ahí ya se perdió. En lo anterior, a la primera frase se perdió la capacidad de diálogo, digamos, porque si el interés es generar controversia o discusión sobre algo, ahí, bueno, pierde esa cohesión que creo que es lo que busca el propósito, ¿no? Entonces me parece, por eso lo prelógico. Lo prelógico es que a veces uno no dice lo que convendría decir según la situación comunicativa o el marco. Dice las cosas desde la emocionalidad, desde la ideología, desde biografías. Digo, hay un montón de situaciones y con respecto a lo que dicen las compañeras de esto de los tantos términos de lo blanco, por ejemplo, en algunas comunidades, pensemos también que hay definiciones que son sociales, ¿no? Hay definiciones que están socialmente avaladas y uno conoce más los términos por la valoración social de uso que por el significado literal de la palabra, ¿no? Entonces muchas veces
se comunica desde ahí o se interpreta desde ahí. Por eso también importante, coincido creo que era con Adriana, esto del universo del discurso, o sea, desde dónde, y todo eso lo aprendimos antes de abrir la boca, incluso antes de construir lo que vamos a decir al otro, digamos, ¿no? Eso. A mí me suena que en este párrafo 9 lo que es así como potente, y me parece que simplemente como que lo menciona, aunque después un poco lo retoma, sí, lo retoma bastante mucho, eh, es esta cosa que está presentando esto de que ese universo en el que se plantean las proposiciones son estructuras prelógicas y predialogales. A mí esto porque me parece repotente, en el sentido de que, o sea, por ejemplo, si yo en este momento me estoy expresando, yo estoy haciendo un esfuerzo para que lo que yo digo sea lógico, o sea, sea coherente, tenga un desarrollo, aunque no, o sea, sea lógico, no en el sentido de que se puede traducir a silogismos, pero sí el esfuerzo que yo hago es que lo que yo digo sea lógico, medio pariente a coherente, digamos, ¿no? Eh, entonces, eh, para mí cuando uno dice esas estructuras, eh, esas proposiciones del universo son prelógicas, para mí ahí está donde esa sensación que todos tenemos, que un poco el encuentro pasado pasaba, que decían, en realidad no nos entendemos, o sea, como que estamos todo el tiempo haciendo un esfuerzo por entendernos y a la vez estamos con esa sensación de no nos estamos entendiendo, ¿no? O sea, como que son flashes donde uno registra de que, ah, mira, cómo fuiste construyendo, cómo te fuiste entendiendo, cómo... Y hay otro montón de veces que no. Entonces, para mí eso tiene que ver con que justamente, básicamente es como todo un mundo prelógico, predialogal, todo un universo, y hay pequeñas, este, pequeñas, no sé, muestritas de intentar hacer un discurso lógico, que es el que más o menos te hace como conectar con el otro, ¿no? Porque, eh, bueno, eso. ¿Quieren que sigamos? Párrafo 10. Vieron que el párrafo 10 yo dije porque es re largo y es re potente el párrafo 10. Nos íbamos a entrar en una, entonces propuse separarlo en tres partes. Así que la primera parte del párrafo 10, si alguien la quiere leer, es hasta donde dice ahora bien. Dale, Graciela. Hasta hace poco, hasta hace poco tiempo se pensaba que del juego de las premisas derivaba la conclusión. Así se decía, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Se suponía que la conclusión derivaba de los términos anteriores, cuando en realidad quien organizaba los enunciados ya tenía en mente la conclusión. Había pues una intención lanzada hacia cierto resultado, y eso permitía a su vez escoger enunciados y términos. No ocurre algo diferente en el lenguaje cotidiano y aún en ciencia el discurrir va en dirección a un objetivo previamente planteado como hipótesis. Bueno, me parece que se está refiriendo a que no hay neutralidad en el discurso, ¿no? Siempre hay una intención y un interés
no es objetivo y neutro, y no mucho más que eso. Para mí tiene que, si se pensaba que de las premisas se llegaba a esa conclusión, en realidad las premisas fueron buscadas para llegar a esa conclusión, porque había una intención previa, había una intención lanzada a cierto resultado y eso permitía escoger los enunciados y términos. Lo mismo por ahí pasa en ciencia, dice acá, no sé, yo creía que en ciencia eran más serios, pero parece que lo mismo pasa en ciencia en el sentido de que eh, va en el sentido de una dirección a un objetivo previamente planteado como hipótesis. Y ahora creo que va a diferenciar con lo que pasa cuando se genera un diálogo real. En un diálogo no pasa esto, entiendo que va a decir ahora, porque dice ahora bien y empieza a explicar lo del diálogo, es decir que Adrián, vos habías levantado la mano. ¿Ahora la bajaste? Y un poco iba en línea con lo que decía Silvia, porque yo me acordaba que con esto tanto, qué sé yo, algunos filósofos, por un tema que yo trabajamos con los estudiantes, que tanto Descartes como Francis Bacon decían, ¿qué me dice eso de los hombres? ¿Qué me dice eso de Sócrates? No me dice nada del mundo, sino que es una tautología en sí misma, no me dice nada, no descubro nada nuevo con eso. Y iba en línea con esto que decía Silvia, que me parece que está discutiendo esa forma de pensamiento filosófico que creo que Noelia lo planteaba antes, ¿no? Y hasta el pensamiento científico puede caer en eso, que yo ya tengo algo previamente planteado e intento llegar a eso. Y ese silogismo justamente llega a eso, y va a esa cuestión, y que lo está poniendo como un contrapuesto a lo que él va a plantear. Sí, sí. Bueno, sigamos. Ahora bien, ¿Sigo yo? Ahora bien, cuando se establece un diálogo, cada una de las partes puede tener intenciones diferentes y apuntar a objetivos distintos, y por sobre todo cada cual tendrá sobre el tema mismo una apreciación global en torno a su importancia. Pero esa importancia no está puesta por el tema, sino por un conjunto de creencias, valoraciones e intereses previos. Abstractamente, dos personas podrían ponerse de acuerdo al fijar el tema del sentido de la vida como de suma importancia, y sin embargo, una de las partes estar convencida que el tratamiento de tal materia es de escasa practicidad, que no se resolverá nada y que por último no es de urgencia cotidiana. Que el interlocutor escéptico siga los desarrollos de la otra parte o que participe activamente en el diálogo queda explicado por otros factores, pero no por el tema cuya sustancialidad ha descalificado previamente. De esta suerte, los elementos predialogales ponen no solamente el universo que pondera el tema, sino las intenciones que están más allá o más acá del mismo. Desde luego que los elementos predialogales son prelógicos y actúan dentro del horizonte epocal, social, que los individuos frecuentemente toman como producto de sus personales experiencias y observaciones. Y esta es una barrera que no se puede franquear fácilmente hasta tanto cambie la sensibilidad epocal,
el momento histórico en el que se vive. Es precisamente por esto que numerosos aportes hechos en el campo de la ciencia y en otras regiones de las actividades humanas han sido aceptados con total evidencia solo en momentos posteriores, pero hasta tanto se llegara a ese punto, los promotores de tales ideas y actividades se encontraron con un vacío dialogal y muy a menudo con una barrera de hostilidad erigida ante la sola posibilidad de discutir públicamente los nuevos puntos de vista. Pasada la turbulencia inicial y habiendo accedido al escenario histórico, una o varias nuevas generaciones, la importancia de aquellos aportes anticipados se hace común a todos y todos coinciden en el asombro de que dichos aportes hayan sido negados o minimizados anteriormente. A mí me parece que acá está muy claro de qué temas él está hablando en relación al diálogo, que no es cualquier tema. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo por qué, si están de acuerdo en la importancia del tema, dice, reconocer ese tema, el sentido de la vida, como de suma importancia, y sin embargo una de las partes está convencida que el tratamiento de tal materia es de escasa practicidad, que no resolverá nada. Es decir, no estoy entendiendo eso, cómo puede ser que lo consideres de suma importancia y a la vez no. No me cuesta este párrafo, no lo entiendo. Puede ser que diga que quieren hablar del tema por distintas razones. Uno, que descarta que sea posible, o que, ¿cómo es que dice? Que tenga practicidad, y otro que está convencido de que ese tema cambiaría básicamente la situación. Digo yo, no sé. Mira, para mí, esta duda que plantea Silvia, a mí no se me plantea, porque para mí es claro lo que dice y digo qué es lo que yo entiendo que dice. O sea, dice abstractamente, o sea, por un ejemplo abstracto, ¿no? Dos personas pueden ponerse de acuerdo en el tema. Por ejemplo, van a hablar del sentido de la vida y que los dos digan que es de importancia, es de importante. Pero las valoraciones previas y los intereses previos son distintos en uno y en otro. Entonces, a una de las partes le parece de escasa practicidad, o una de las partes le parece poco práctico, y que no se resolverá nada y que y que hay otras urgencias. Entonces, esas son, para mí está haciendo una hipótesis de una situación donde uno de los interlocutores le parece esto, le parece que es poco práctico, que no resolverá nada. Entonces, bueno, fijan el tema, el sentido de la vida. Eh, Dicen, sí, ponele que es importante, pero en realidad en la valoración previa, en los intereses previos, en las creencias previas, uno de los dos dice, no sirve para nada, es poco práctico. Entonces, ese universo prelógico es el que hace que, aunque hablan el mismo idioma, las palabras sean las mismas que están usando, aún así esos intereses previos, valoraciones previas, hacen que ese diálogo sea como inconducente. Para mí esta parte para mí es clara. En consonancia con Perdón. lo que decís, Miriam. Ah, No, dale. no, sí, en consonancia con lo que decís, Miriam, esta cosa de que a veces uno cree que porque consideramos un tema importante en un marco general, vamos a llegar fácilmente a un diálogo productivo. Y en realidad todo lo que se juega atrás, por más que parece que valoramos lo mismo. Sin embargo, como que
yo lo tomo a esto como que en los intersticios se aparece esto, lo epocal, nuestra biografía, nuestras experiencias personales, como que se va filtrando por más que racionalmente yo crea que ponderamos el mismo tema y que coincidimos en el mismo término, o sea, ambos entendemos el sentido de la vida, ambos lo valoramos como importante. Sin embargo, en el desarrollo de ese diálogo se va metiendo, ¿no? La biografía, la experiencia, lo epocal, las circunstancias personales, y eso es lo que va, no sé, disgregando, si se quiere, el horizonte que uno tiene que mantener para dialogar y llegar a algo productivo, lo que fácilmente llamamos síntesis y que es muy difícil de lograr. Entiendo eso, como que uno tiene que estar observándose eso, porque sucede también lo que dijeron algunas compañeras antes, esto de que es para el mundo académico, pero también es para el mundo cotidiano, porque esto nos pasa, en Claro. cuanto no nos damos cuenta, nos pasa, nos sucede. Entonces, poder entender todo el tiempo desde dónde estoy hablando, qué es lo que se puede filtrar y todo eso, es como que garantiza, claro, haría progresar un poco más el diálogo entre nosotros. Lo que yo quería, me parece, a partir de lo que dijo Miriam, No, me parece que no, se ven malas. que aunque uno de los que dialogan considere que el tema no es de importancia práctica o que, no sé, como dice, sí, de escasa practicidad, sin embargo, después dice que el interlocutor escéptico siga los desarrollos de la otra parte o que participe activamente en el diálogo, queda explicado por otros factores, pero no por el tema cuya sustancialidad ha descalificado previamente. ¿Y cuáles son esos otros factores? Los elementos predialogales, entiendo. Es decir, que el tema puede ser de importancia para los dos. Uno sentir que no es práctico, sin embargo se va a enganchar en el tema, no por el tema en sí, sino por todo lo predialogal, por los factores predialogales, que no termino de entender muy bien qué son. Eso es lo que entiendo que dice ahí. Como que el tema, estamos de acuerdo que es importante, pero yo no me engancho en el diálogo con el tema por el tema en sí, sino por otros factores. Claro. Sí, sí. ¿Qué pasó? Estamos, ¿no? Mm. Y también otra cosa sorprendente, así, no sé si sorprendente, pero bueno, lo que sí veo que dice es como esos contenidos predialogales y prelógicos actúan dentro de una época, dentro de un horizonte social y epocal. Y también que dice que hasta que no sé cómo dice, pero hasta que no varíe de algún modo no me acuerdo cómo es bien que dice. Cambia Es la una barrera, sensibilidad de la época. no, es claro, es que hasta que no cambie la sensibilidad de la época, dice. Claro. Sí, lo vemos en situaciones, por ejemplo, bueno, con esto en situaciones controversiales como la guerra, ¿no? La no Por violencia, ejemplo. el pacifismo, digo, hay toda una idea de poder, guerra, muerte, ir en contra de las demás sociedades y todo esto, y eso es una época, ¿no? La época de la Claro, conquista, la época del imperio, de ir unas sociedades avanzando hacia otras, esclavizándolas, y la idea de no violencia es otro marco epocal, ¿no? claro.
Y entonces, por más de que, ¿qué pensamos de la guerra? Bueno, ahí, por más que cada uno tenga la definición perfecta de qué es la guerra, que a ambos le interesen el tema, pero epocalmente la sensibilidad puede ser muy distinta, ¿no? Y eso uno lo ve en estos temas cuando se junta a discutir estos temas. También se ve en las diferencias generacionales, ¿no? Porque es curioso ver cómo uno, por ser de la misma generación o de una generación cercana, tiene un montón de temas, de visiones, de preocupaciones, de cosas que, experiencias, digamos, que son compartidas. Y de ahí es que también nos cuesta a veces con los jóvenes comunicarnos y por ahí se encuentran dos de ellos y es decir, enseguida enganchan, es como, tiene que ver con lo epocal también, con la cultura de epocal, digamos. Azul. Sí, yo tenía un conflicto a ver qué era predialogal, cuál es el marco de creencia, pero estoy de acuerdo con lo que dice Adriana y Sonia, que el diálogo se produce en un tiempo y espacio y en un contexto, y depende de la edad, y no solamente la edad, sino la jerarquía. No es lo mismo lo que le dice un padre a un hijo, que un hijo a un padre, que un jefe, un presidente a todos. Entonces, me parece que hay que estar atento cuando uno dialoga al marco, al contexto, al tiempo-espacio que se produce y a la intención que uno tiene cuando va a dialogar. Entonces, me parece que toda esta atención y todo esto que se propone hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que muchas veces no es sencillo hacerlo todo junto en el mismo momento. Bueno, te pones empatía con el otro, pero ¿es tu jefe o es tu compañero? Entonces, es como un contexto que, tenemos que entrenar en el diálogo no violento, me parece yo. Y por eso todas estas cosas sirven estas charlas sirven para este entrenamiento, de poder estar alerta a todos estos factores. El otro quiere escucharme, tenemos el mismo objetivo, le damos la misma importancia. Me parece que es como mucho, pero está bueno estar atento, pienso yo, a todo esto. Se me ocurrió un ejemplo con relación a esto que dice eh, que, bueno, esto de que cuando cambia, digamos, cuando cambia ese universo del discurso es cuando se pueden empezar a aceptar verdades o afirmaciones, como que la ciencia justamente avanza, ¿no? Sobre el avanzar sobre ese vacío dialogal que a veces dice, hasta que eso se pudo aceptar, digamos, encontrar un vacío dialogal y muy a menudo con una barrera de hostilidad erigida ante la sola posibilidad de discutir públicamente los nuevos puntos de vista. A mí se me aparecía eso que siempre cuentan de lo que pasaba con Galileo Galilei cuando Galileo Galilei quería Claro. demostrar que la Tierra no era el centro, ¿no? Y que entonces Galileo lo contaba, digamos, con herramientas que tenían que ver con la observación astronómica, ¿no? Y que este, justamente como se suponía que aceptar esa cosmovisión era poner en duda lo que decía la Biblia, entonces se generó esa hostilidad, ¿no? Y entonces ese ejemplo es extra claro, que obviamente, bueno, es un ejemplo que todos conocemos y lo traigo porque, no porque sea una novedad, sino porque me parece que ahí está tan claro, después por ahí no es tan fácil encontrar ejemplos, que debe haber un montón de ejemplos de lo que pasa ahora, ¿no? Pero sí, yo me doy cuenta, hay términos hay términos, ¿viste? Cuando uno, no sé, tiene construido un poco lo que aparecía el otro día, digamos que viste que hay relaciones donde vos ya sabés que hay temas que son conflictivos, ¿no? Y entonces ahí esa es como la barrera de hostilidad que se presenta. Vos ya sabés que vas a decir esa palabra
y se va a presentar esa barrera de hostilidad. Justamente ¿por qué? Porque está la dificultad de poner sobre la mesa, este, desde un lugar que sea más discursivo y no prelógico, digamos, ¿no? Para mí los enojos, porque justamente las valoraciones, serían los predialogales. Perdón, había alguien levantando la mano, pero ahora bajaron la mano, no sé quién era. Yo quería, vos dijiste que la ciencia influía en la aceptación de ideas en otros momentos posteriores, creo que algo entendí de eso, pero él habla también de la sensibilidad social, ¿no? Que eso me parece fundamental. Y yo también había levantado la mano y la bajé porque el ejemplo que dabas, Miriam, yo lo pensaba en ese sentido, lo que dice Graciela y lo que venían hablando, ¿no? Me parece que en un momento lo miraba como lo más cotidiano, el diálogo en lo cotidiano, como decía con Mara, y yo también me acuerdo en lo que planteaba Mara, y acá me parece que va a un punto fundamental que es esa sensibilidad epocal, y me da la sensación que está hablando de lo que él mismo sí lo plantea y la imposibilidad a veces, aunque se siga hablando del tema, esto, aunque la otra persona siga hablando, no se da la condición del diálogo porque esto arranca en el párrafo 8 que está diciendo, voy a tomar algunos factores predialogales que afectan a la condición de ponderación de un tema dado, que impiden el cumplimiento de las condiciones del diálogo. Y esto no quiere decir que no se hable o que no se siga, se puede seguir hablando, pero lo pienso así, sería como un diálogo de sordos entre uno y otros, porque al no estar esa sensibilidad epocal o en ese momento, o puede haber una barrera, puede ser la hostilidad que se enfrente o un vacío dialogal. Aunque sigas hablando, no hay posibilidad de una aproximación a la verdad. El ejemplo de Galileo, por ejemplo, pobre Galileo, como otros tantos, él zafó, no lo mataron, pero bueno, eh, le acarrió y le implicó un montón de hostilidades y que no pudo hablar con nadie. O por ahí pudo hablar con un grupo muy chiquito, porque no es que no pudo hablar con nadie, pero sí con un grupo muy chiquitito que siguió manteniendo viva esa llama hasta que en algún momento esa sensibilidad epocal cambió y hoy decimos que terrible. ¿Por qué pasó eso? Hasta el Papa Juan Pablo II pidió disculpas a la humanidad porque lo quisieron, 500 años después, pero pidieron disculpas. Digo, me parece que ese punto es sumamente relevante acá para pensarlo. El diálogo en ese sentido epocal, que yo todavía no lo había visto, recién lo veo ahora que lo está diciendo. O sí lo venía diciendo y yo no lo entendía, ¿no? A mí me gustaría hacer un comentario eh, que justamente es algo que me pasó, que estuve pensando en la semana y ahora viene a cuento con esto que planteó Silo acá al comienzo del párrafo 10, ¿no? Cuando dijo todos los hombres son mortales, bueno, el silogismo, vieron que, bueno, cuando hemos estudiado lógica nos han explicado que es como un formato, ¿no? Con el cual se van construyendo conocimiento. Eh, lo que quería decir es, retomo una charla que tuvimos, o sea, una conversación que tuvimos acá en este grupo, cuando Sonia hablaba de la dificultad de ella hablar con la hija con relación a mandar o no mandar el nieto a la escuela. Entonces, eh, hay algo que yo no sabía, pero en un momento me enteré. Es esto de que cuando Aristóteles, ¿no? Que fue el que sistematizó la lógica, o sea, esto que toma acá, este, está tomado como de la lógica de Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles hablaba también de los silogismos prácticos y que entonces la conclusión del silogismo práctico no es una proposición, sino que es una acción. O sea, entonces cuando yo escuché eso o leí eso, que no hace tantos años, me pareció como súper interesante y me pareció como una manera muy
como, no sé, como interesante de poner el mundo práctico, el mundo de las acciones, en consonancia con el mundo de la teoría o del pensamiento. Eh, que cuando aparece, y supongo que va a seguir apareciendo y no va a quedar resuelto, si tiene sentido o no tratar de relacionar lo que sí lo dice acá con nuestras dificultades del diálogo en cosas cotidianas. O sea, la intención lanzada al hacer esta propuesta fue justamente avanzar con cuestiones que nos resulta difícil dialogar específicamente en las reuniones de comisión del Parque Chapadmalal. O sea, como que esa fue la intención lanzada. La intención lanzada de querer armar este grupo de lectura es profundizar acerca de cuáles son esas dificultades que se nos presentan y tener herramientas para saltarlas. Entonces, claramente, esa es como la intención lanzada y por eso, si bien a mí me parece que los que dicen, no, pero acá está hablando de un marco más general, más, o sea, más teórico, más académico, pensémoslo en otros términos, me parece legítimo lo que traen. Este, claramente la intención nuestra fue cómo podemos trabajar esto en las cuestiones más prácticas, ¿no? Entonces, junto con esto de pensar que los silogismos prácticos tienen como resultado una acción, está muy en relación con eso que traía Sonia, ¿no? Que yo me había costado engancharlo, pero después me quedé pensándolo. Entonces es como si vos haces un desarrollo argumentativo muy sólido respecto de la importancia de la escolarización, ¿no? Entonces vos hablás con una persona en general acerca de la importancia de la escolarización y las millones de cosas que uno puede hablar de la escolarización. Bueno, después la conclusión de eso es la acción de que el chico vaya a la escuela, o sea, y así, y así todo, digamos, ¿no? O sea, es como que si vos te pones de acuerdo con tales cosas y bla, 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 bueno, después al momento de pasar a la acción, esa acción tiene que estar en consonancia o en coherencia con lo que se habló previamente. Son como dos momentos, pero dos momentos que están relacionados. Este, y después también quería traer un amigo de Noelia y mío, que se llama Paul Ricoeur, que Ricoeur dice, dice así, las acciones se leen como textos. Y me parece que eso hace, o sea, estoy haciendo un salto que claramente no es lo que, Silo no lo está haciendo, es como que Silo se focalizara en el diálogo a nivel discursivo. Pero a mí me parece que a veces estas confusiones que nos agarran en la forma de hablar entre nosotros, un poco pasa como eso, ¿no? Porque las acciones se leen como texto. ¿Qué quiere decir? Que las acciones se interpretan, así como los textos se interpretan. ¿Qué estás haciendo? Te estás escapando de esta conversación, ¿no? Es una interpretación, las acciones se leen como texto, te estás escapando de esta conversación. No, no me estoy escapando, nada más estoy apurada y me tengo que ir, bueno. Entonces es como que esta distinción de pensar el mundo discursivo y el mundo de las acciones como dos mundos distintos, pensándolas así como ese planteo que hace Riquet, las cosas están como más relacionadas unas con otras, ¿no? Y eso a mí me parece que, eh, no sé, le da como más riqueza a la posibilidad de pensar sobre estas cosas. Bueno, disculpen si traje algo que no está en el texto, es cierto. No me contó, Miriam, gracias. Buena, buena acotación. Sí, bueno, van a ser, son y 17. No sé si alguien tiene algún ejemplo de alguna situación donde eh, o sea, que interpretaron mal la intención de la otra persona y eso disparó que uno fuera para un lado y otro fuera para el otro completamente. Eso pasa bastante, ¿vieron? En los WhatsApp, cuando uno interpreta que el otro está... Yo no sé si viene al caso, ¿no? Pero todo este último momento de la charla a mí me retrotrajo
a finales de los 60, principios de los 70, cuando estábamos lanzados al mundo proponiendo la búsqueda de sentido y proponiendo trabajar con la violencia porque estaba todo por estallar. Y la gente no tenía ni idea de esa sensación, no percibía eso. Nos miraban como si estuviésemos hablando de otro planeta, sobre todo en la Argentina, ¿no? Ahí no había una sensibilidad social para escuchar el mensaje. En este momento ha cambiado completamente todo y la explosión de violencia está clarísima para cualquiera. Entonces, si yo ahora me pusiese a querer hablar con la gente de la búsqueda de sentido, no lo haría como lo hacía en aquella época. Primero, consideraría, si yo quiero cambiar al otro, se va a armar un lío, por ejemplo, que ya lo he detectado en cuestiones cotidianas, ¿no? Yo las mayores desencuentros que he tenido últimamente, que no han sido tantos, pero bueno, concretamente hablando sobre un tema con una persona, yo se me saltó la chaveta, me enojé mal. Claro, después reflexionando dije, claro, yo me enojo porque yo quiero que el otro sea otro. Si no fuera porque yo quiero eso, podría haber estado muy pancha, escuchando su postura, pasando de ella y diciendo lo que a mí me interesaba que se hiciera, ¿no? Que era una cosa muy concreta. En lugar de ponerme a discutir sobre, de última, lo mal que él enfrentaba la situación, ¿no? Entonces digo, respecto a querer transmitir y dialogar en relación al sentido de la vida, yo algunas cosas tomaría en cuenta, que primero no quiero cambiar al otro, como cosas predialogales, que tengo que estar en claro cuál es mi copresencia en ese momento, cómo es mi estado interno, si estoy dormida bien, si comí, si estoy con algún tema que me tiene muy tomada. Tenerlo en cuenta va a facilitar que yo me pueda comunicar con el otro. Y otra cosa, bueno, básica, que esa violencia interna que todos intentamos desde este lugar del siloísmo transmutar, transformar, es claro que no, con violencia interna no se puede dialogar, no se puede llegar al otro. Entonces, esa búsqueda de clarificar estos temas, como para que el lanzamiento de uno hacia el otro, para transmitirle un mensaje como este, ¿no? Del sentido de la vida, ahora para mí cobra un sentido enorme. O sea, y eso que decías vos, Miriam, sobre los actos. Si mis actos son coherentes, entonces tengo todo una condición predialogal para poder abordar un tema como ese, ¿no? Bueno, es un delirio así que me surgió, pero bueno, se me impuso como muy fuerte. Sí, sí, está como para desarrollar toda una monografía con todo lo que dijiste, Graciela. Hizo otras condiciones predialogales. No querer cambiar al otro. Yo Dale, las anoté, Silvia. tener en cuenta mi estado, no querer Estar cambiar en al calma. otro, tener en cuenta mi estado. Dale, Silvia, que levantaste la mano. No, yo retomo lo que vos hiciste referencia a lo que había traído el otro día, creo que se llama Sonia, la señora que opinaba que había que ir a la escuela y comparto el criterio de Sonia, debo decir. Pero tiene que ver con esto, con lo que yo
hoy arranqué, que no me refiero al ámbito que tiene que ser un ámbito académico. Podés dialogar con tu hija, podés dialogar con tu vecina, pero es la finalidad. Porque una cosa es decirle a tu hija, ¿por qué no mandás a tu hijo a la escuela todos los días? Los hijos deberían ir todos los días a la escuela. Y otra cosa es hablar con tu hija o con quien sea Ah, sobre la claro. importancia de asistir a la escuela. ¿Por qué es importante ir o por qué no importa si no voy? Es decir, para sin emoción y sin meter tanta cosa personal, poder dialogar y llegar a una conclusión o no, pero digamos, a ese tipo de diálogo creo yo que apunta Silo. No me refiero a que tenga que ser en un ámbito académico, me refiero a que tiene que ser un diálogo en donde estamos eh, buscando llegar a un consenso, por decirlo de alguna manera. Esto porque vos también decías que a vos te interesaba la lectura de este texto para poder avanzar en el diálogo en el ámbito del humanismo, no sé, o en el ámbito que sea. Yo entiendo esto aplicado a cualquier ámbito, pero lo veo como que tiene que ser un encuentro donde hay una finalidad de las partes, estamos consensuando en hablar sobre ese tema, en dialogar, en exponer nuestros conceptos para llegar a un estado superador, digamos. A eso me refiero. No digo que esto sea para filósofos que discuten en un congreso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y cuando vos decís de un ejemplo donde el otro día yo estaba en un cumpleaños, por ejemplo, y alguien empezó a hablar del tema, de esto ya hace varios días, del inicio del conflicto en Irán. Y entonces alguien dijo que Trump hacía esto para tapar los archivos estos Epstein y por todo el tema este de la pedofilia. Y la otra persona decía, no me parece que sea por eso, me parece que hay otros motivos para esta guerra. Y la otra persona volvía a tomar lo de la pedofilia y le decía, pero que no te parece importante la pedofilia, es aberrante la pedofilia. Entonces, como tomó ese argumento, y ese argumento para todos es aberrante, el otro quedó sin poder seguir dialogando, ¿se entiende? Porque cuando vos te pones a hablar con alguien y el otro te ataca, porque en realidad lo que quiere es ganar la discusión, no quiere dialogar, lo que quiere es ganar la discusión y taparte la boca. Y te sale con un argumento que a todas luces, que todos consensuamos en que la pedofilia es aberrante, que Trump es desagradable, que probablemente sea un pedófilo, que capaz que entre entre los motivos de la guerra pueda estar tapar eso o no, pero quizás pueda ser que no sea el motivo de la guerra, que el motivo de la guerra sea económico, qué sé yo. Entonces, ahí hay una cuestión de por qué no se puede dar el diálogo. Cuando el otro te ataca con un argumento que hiere la sensibilidad. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Sí, sí, está bien. Che, bueno, lamentablemente ha llegado la hora de ir haciendo el cierre. Eh, Así que me gustaría, si alguien quiere tomar la palabra, o varios, tomar la palabra y decir, bueno, en este encuentro, tal cosa, me voy con tal cosa. Yo me voy con muchas preguntas que me fui escribiendo a partir de lo que iban hablando. ¿Por qué me siento a hablar con otra persona? Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad o la intención de poder hablar o dialogar con otra persona? ¿Cuál es ese sentido? Me parece que ahí hay un punto importante. Lo otro es si nosotros podemos estar despojados en el diálogo de las emociones y de las opiniones. También me lo llevaba, porque alguien lo planteaba, me lo llevo como duda y como pregunta. Y además,
si las opiniones y los prejuicios serían la misma cosa, porque un diálogo desprejuiciado significaría dejar de lado nuestras opiniones y dejar de lado nuestras emociones, que no sé si es posible, pero me lo llego como para seguir preguntándome estas cosas eh, y otras cuestiones, otras preguntas más. Y esto último que decía Silvia me hizo acordar alguna cuestión cuando el ejemplo que decía Miriam de poder tomar algunos ejemplos donde esa intención de lo que alguien dice no es tomada por el otro, y me hizo recordar a un caso que fue con un tema distinto, pero fue exactamente eso, un ataque ante el argumento que uno decía o lo que uno estaba planteando, atacarte desde un lugar donde hieren tu sensibilidad. Y eso impide completamente el diálogo, porque llega un momento en que el argumento no es el argumento del tema, sino que deriva por otro lado, y ahí ya la imposibilidad de diálogo es total. No es lo que está planteando acá en la conferencia, pero me parece que es un punto que es a tener en cuenta, y más en estos momentos y en estas épocas donde pareciera que a veces el ataque a la sensibilidad del otro, por más que digamos que son momentos o épocas donde hay mayor tolerancia en ciertas cosas, también hay altísimos niveles de intolerancia que están conviviendo. Parecemos un mundo muy loco en ese sentido. Así que yo me llevo un montón de cosas y les agradezco porque me llevo pensando muchísimas cuestiones para la semana que viene, el último encuentro. Lo dijiste de una manera muy linda, Adriana. Sí, muy bueno. Sí, muy bueno, muy bueno. En vez de decir me voy llena de confusiones, dijiste todo eso que... No, No, es gracias, la increíble verdad todo lo que que sale con las lecturas y los comentarios en grupo, porque si uno esto lo leyera solo, por ahí hay párrafos que los pasarías, y en el desmenuzado, te obliga a reflexionar, a releer, a escuchar lo que el otro dice, a pensar si entendés lo que quiere decir, es muy, muy, muy interesante. Sí, no, tal cual. gracias, la verdad que me llevo tarea para el hogar, estar atenta a un montón de cuestiones que uno por ahí en el transcurso del día, del contexto, de la sensibilidad lo pasa por alto, ¿no? Pero nada, no querer cambiar el otro, yo me anoté todo eso. Así que vamos a tener esas premisas. Gracias, Miriam, por la invitación. Gracias, chicas. Nos vamos. ¿Nos vamos? Gracias. Chao, O sea, gracias. hay alguien... Bueno, Ah, Perdón, estaba con el micrófono apagado hablando sola. Eh, a mí me gustó mucho este intercambio que se dio hoy, que fue más hacia la experiencia, no hacia el intelecto, hacia la creencia o la idea, ¿no? O sea, hubo muchas reflexiones experienciales, hubo muchas preguntas internas que tienen que ver con la autoobservación, que me pareció fantástico ese giro que hubo desde las reuniones anteriores a esta. Y no tengo una síntesis, a mí me iban surgiendo también preguntas y sobre todo asociaciones, ¿no? Ahí recién la última voy a mencionar porque se me escaparon las otras y yo no tengo capacidad para tomar nota. Pero cuando hablamos de la sensibilidad de la época, me parece que se refiere más a la susceptibilidad de la época. O sea, que el problema se produce más ligado a la susceptibilidad que a la sensibilidad, porque las direcciones son diferentes. Me surgió esa cosa, ¿no? Seguramente le voy a preguntar ahora al diccionario el significado de una cosa y de la otra. Me parece que la sensibilidad tiene una dirección que va hacia lo elevado
y que el problema se produce cuando el diálogo o lo que sea que se está planteando toca la susceptibilidad, algo que desciende, no que se eleva. Bueno, eso me quedó ahí como tarea para investigar y para reflexionar. Está muy bueno eso de las susceptibilidades de la época. Sí, o de los ámbitos, ¿no? O de las personas, más que de las épocas, porque todos estamos atados a ese tema. A mí me da la impresión de que la sensibilidad es evolutiva, en cambio la susceptibilidad no, es involutiva. Pero cuando hablo de sensibilidad no hablo de emoción, es otra cosa. La emoción es más mecánica y más compulsiva, la sensibilidad es una construcción. Pero tampoco estamos acostumbrados a diferenciar una cosa de la otra. Creo que, por ejemplo, en estos ámbitos, en los ámbitos humanistas, la dirección es a construir una sensibilidad común. A veces lo logramos, a veces son más las que no lo logramos que las que lo logramos. Y entonces ahí, si queda en el campo de las emociones, aparecen las susceptibilidades. Ahora, si se logra elevar esa emoción hacia la sensibilidad, pasan otras cosas. Entraría ya en el campo de la aspiración. Bueno, justamente como terminamos puntual, lo que traes Ana está bueno, pero no vamos a, está bueno lo que propones y eh, por ahí si No, da no el lunes propuse que viene nada, no algún propuse modo de... nada, simplemente estoy expresando lo que me pasó durante esta reunión, nada más. No No, me propuse refiero al absolutamente tema nada. este de la diferenciación entre la susceptibilidad y la sensibilidad, que por ahí da para seguir profundizando, pero No, lo no voy a vamos a hacer abrir a yo eso. porque no está, me lo estoy planteando para mí, no lo estoy planteando para este grupo, o sea, así como otros dijeron, me queda la reflexión sobre esto o sobre lo otro, a mí me queda esa reflexión. Bien. Sobre todo lo que vi, lo que pasó hoy y lo que me gustó en el giro en el intercambio, Bueno, lo que me chicas, llevo. nos vemos el lunes que viene. Bueno, Nos vemos, gracias. un beso, chao, Muchas gracias, muy chao, buena. Chao, chao. buena semana. Chao, hasta luego. Gracias, igualmente.